Observatorio. Es el sondeo de opinión que prepara para la cadena SER de España la empresa MyWorld con fecha el 15 de abril de 2003. Y entonces presenta la siguiente información. Entonces lo que quiero es que lean esta información que está en esta gráfica, en esta representación gráfica, y que me digan algunas cosas que ven, que pueden visualizar en esa representación. Pueden decirlo, abrir el micrófono y decir al decirlo, comentarlo, o lo pueden escribir en el chat para que lo analicen. Pueden escribirlo en el chat. Lo que quiero es que analicen ese cuadro. Vea que el cuadro es valoración de plataformas sociales y organizaciones, ¿verdad? Entonces, hay unos porcentajes, ¿verdad? Estas son organizaciones y demás, entonces, y aquí está digamos, la valoración, si se valora como mal o muy mal, regular, bien o muy bien. ¿Qué se podría intuir de ahí? Sin miedo, no tengamos ningún miedo a opinar, a decir. A ver, alguna. Bueno, podríamos decir que la plataforma de afectados por la hipoteca ha sido aparentemente bien, en un 79%, ¿no? 75, ok. 75%. Al igual que hablar de la muy mal, se puede presentar que también el 53% ha sido de los sindicatos, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. Ok, ya vea que ahí de eso se pueden sacar algunas. De hecho, también igual en el chat comentaron sobre alguna conclusión, ¿verdad? Que la plataforma mejor valorada es la de afectados por la hipoteca. ¿Ok? Esa es información que se puede sacar precisamente o alguna de la información, se puede sacar bastante información de ese gráfico. Esas son algunas conclusiones. ¿Ok? Entonces, pero lo que quiero ahora que analicen es, y ahí es donde le voy a lanzar la otra pregunta, es, ¿ese gráfico está correctamente construido o tiene algunas deficiencias? Ese gráfico está días. Hola. Buenos días. ¿No se me escucha? Hola, hola. Creo que Jesús nada más es el que tiene el micrófono abierto y... ¿En qué elementos en específico? Cualquier cosa que ustedes digan, mira, hay algo en ese gráfico que no me suena, ¿verdad? Cualquiera, pueden opinar cualquiera. Hola, buenos días. Si ven algún elemento específico, ¿verdad? En ese gráfico. Ok, ve, por ejemplo, aquí Fabio Navarro dice que no completan el 100%. Ojo, ve que si ustedes se fijan, no todas las barras cumplen o representan el 100%. De hecho, por ejemplo, vean que Marea Blanca tiene 49%, 13% y 4%. ¿Y qué pasó con el resto? O sea, no se completa el 100%. ¿Ok? Porque de hecho, si es una valoración, ¿verdad? Que está bien, muy bien, mal o muy mal,
debería completar al 100%. Entonces ya eso es una situación de no completa el 100%. ¿Okay? ¿Algún otro? ¿Alguna otra elemento que tenga este gráfico? Exacto. ¿Y algún otro elemento que podríamos decir que tiene ese gráfico ahí en particular? ¿Ok? De que de hecho, este otro elemento que ahorita les comparto tiene que ver también con lo del 100%. Sin embargo, eh, eh, es una cuestión muy propia de este gráfico, de un problema que tiene este gráfico. Y como pueden ver, que es la proporcionalidad de las barras. Por ejemplo, si veamos el 49% de marea blanca, el 49%, digamos, llega hasta, digamos que a la mitad. Mientras que el 65% es apenas un poquitito más o un poco más de ese y estamos hablando de un 16% adicional. Entonces, no existe una proporcionalidad en cada una de las barras o de las barras que representan los porcentajes. Precisamente, y esa es la primera actividad que quería presentarles, ¿ok? Ya como ustedes lo vieron. Precisamente, bueno, esa es una de las cosas que les decía. Por ejemplo, hay anomalías que se presentan para la plataforma esta de afectados por hipoteca, María Blanca, ¿verdad? 75% y 49% que les decía con respecto a la proporcionalidad de los datos. Porque si hacemos un gráfico estadístico, tenemos que guiarnos bajo una escala y esa escala tiene que ser para cada una de las variables tiene que ser la misma. ¿Verdad? Entonces, en este caso no guarda esa proporcionalidad. Entonces, este detalle es un detalle básico, digamos, básico que hay que considerar al construir gráficos estadísticos. Pero digamos, y conste que eso es de una noticia, pero lo interesante es que en este caso se podría pensar que puede ser que eso haya sido un error involuntario, ¿verdad? Que haya sido un error involuntario de que la persona que hizo el gráfico estadístico tal vez no tenía una suficiente preparación en la estadística, hizo un gráfico en Excel, vio que le quedó bonito y tal vez copió unas cosas de otra tabla con respecto a otra y ya no, esa parte de la proporcionalidad se perdió. Puede ser que haya sido un error involuntario. Sin embargo, y esto precisamente, este error involuntario sucede por falta de una cultura estadística, porque es diferente a que, por ejemplo, en una noticia se diga que 2 millones de dólares más 3 millones de dólares, si usted dice que eso da 4 millones de dólares, obviamente todo el mundo se levanta y dice, no, bueno, hay un error, hay un gran error porque la gente no está aprendiendo, no está sumando bien, o el periodista no está sumando bien. Y la persona que lee la noticia también dice, no, ¿qué es eso? Aquí hay un error. Pero eso no sucede con la estadística, lastimosamente, porque no existe una cultura estadística. Y entonces, y esa cultura estadística se logra solamente precisamente a través de la enseñanza de la estadística, ¿verdad? Pero la enseñanza correcta. El detalle también es que parte de esos errores que se cometen es por un mal uso de un software, que por ejemplo no se sabe manejar un Excel o algún software de hoja de cálculo y demás. Entonces, al mal uso significa que puede ser que los resultados no sean correctos. Sin embargo, existe otro tipo de error, o podría existir otro tipo de error, que no sea un error involuntario. Aquí, como les decía, insisto, es que en este caso, en esta gráfica, es una información que se quiere dar. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy, por ejemplo, estoy en contra de los sindicatos? Y entonces
y pongo aquí, bueno, obviamente el sindicato tiene un 18% de bien, muy bien, pero un 53% de mal, muy mal. Y entonces yo quiero que eso se evidencie, entonces puedo hacer que esta barra sea un poquito más gruesa y demás. Eso ya no son errores involuntarios. Y para esto quiero mostrarles el siguiente ejemplo, que es que a mí me encanta. Por ejemplo, quiero que vean que eso fue en las elecciones hace ya bastante tiempo. En Venezuela, en un periódico venezolano, Nueva Prensa Oriente, y presenta la siguiente portada. Como pueden ver ahí, hay un gráfico, ¿verdad? Un gráfico eh, donde se presenta un gráfico pastel o circular y ahí está, digamos, por ejemplo, que Maduro obtuvo tal porcentaje y demás. ¿Okay? Luego, en otro gráfico, bueno, ahora les digo, les pregunto, tal vez ahí que me digan en el chat rápidamente. Como, ¿cuánto creen ustedes ahí, sacando un aproximado, porque no aparece, qué porcentaje obtuvo Maduro ahí de votos? Pueden calcular, un cálculo ahí, es una aproximación. ¿Cuánto podría ser? 67% más o menos. Ok, entre un 60, ¿verdad? 65, 70%. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a acá, donde ya viene una noticia, ya de la televisión venezolana, ¿verdad? Y entonces viene con estos porcentajes o con esa otra representación. ¿Cuál creen? Estamos hablando de la misma votación, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que son esos porcentajes? O por ejemplo el de Maduro. ¿Cuál creen ustedes, analizando esa representación gráfica, cuál podría ser el porcentaje que obtuvo Maduro? Ok, un 85, ok, un 90%, dice en el chat. Ok, un 85, ok. Entonces, ahora vamos a la realidad. Esos fueran los porcentajes reales. Maduro un 50,66% y el otro 49,07%. En este caso, esto no es un error involuntario. Esto es un error con todo lo que se quiere visualizar o se quiere que se visualice otra cosa. Pero ¿qué pasa si no tenemos cultura estadística? ¿Qué pasa si nos quedamos con eso? Si nos quedamos con eso, lo que pensamos es, arrasó. Eso fue lo que se piensa, eso es lo que se analiza, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, a diferencia tal vez del otro, que tal vez fue un error de software o un error de involuntario, insisto, aquí es manipular la información. Y al manipular la información, y hay cualquier cantidad de casos, de hecho hay una página muy interesante donde hay un montón de fake news y que salen precisamente datos incorrectos y datos con toda la maldad, ¿verdad? Porque se quiere afectar a alguna empresa o se quiere afectar a algún partido político o se quiere afectar, eso sucede mucho con la parte de los partidos políticos y demás. Entonces, pero aquí detrás de esto es, ¿qué pasa si no tenemos una cultura estadística formada? ¿Verdad? Entonces, una persona que no tenga cultura estadística es probable que ve esto y no le sangran los ojos, como en mi caso, ¿verdad? Que yo veo estos gráficos, veo ese gráfico y veo estos porcentajes y a mí, ¿verdad? No sé, me incomoda. Pero puede ser que haya personas que no tengan formada esta cultura estadística y no les sea significante, ¿ok? Entonces, sí, claro, Secundino, yo después les puedo compartir la presentación. Precisamente este tipo de situaciones irregulares han provocado que existan muchos mitos alrededor de la estadística.
Y eso, alrededor de la estadística, mejor ni entremos a la probabilidad, porque alrededor de la probabilidad existen todavía mitos que tienen que ver con cuestiones de brujería y de cosas, porque así nació la probabilidad. Y entonces, precisamente esas dos áreas de estadística y probabilidad, muchas personas pueden decir que carecen de formalidad. E inclusive hay personas que dicen que esa no es un área matemática. O que Eso tranquilo ahí, José. que los profesores de matemática no deberían de enseñar estadística y probabilidad porque eso no es matemática. Eso lo he escuchado en varios profesores. Entonces, porque precisamente se pueden manipular cosas, pero no es que se manipula la estadística en sí, sino No lo quiere que se pelear. hace es manipulan otras cosas. ¿Ok? Pregúntale a la abuela. No hay problema. Claro. Sí, es que sí, si uno tuviera aquí la opción, entonces lo silencia fácilmente. Entonces es el problema de que no se puede. Pero bueno, perfecto. Entonces lo que les comentaba era que se podría malinterpretar que la estadística carece de formalidad por estas cosas que pasan. Sin embargo, no es que carece de formalidad, sino más bien es por la ausencia de una cultura estadística. Entonces, ese es el detalle. Bien, vamos a otra actividad. Bueno, ahí, ¿verdad? Es que claridad con esta confusión, ¿verdad? Vamos a otra actividad. Voy a proponerles otro problemita. ¿Ok? El otro problema es este. Estos son datos aquí, digamos, obtenidos, digamos, veamos esta situación. Dice, accidentes de tránsito. Considere la siguiente noticia ficticia, es una noticia falsa, bueno, no falsa, sino una noticia, pero es que se ocupa para totalmente con cuestiones académicas, didácticas. Dice, considere la siguiente noticia. Estadísticamente es más seguro circular a altas velocidades. Dice, de acuerdo a los datos que se han producido en el 2010, del primer semestre, a ver, del 2010 al primer semestre de 2015, la mayoría de los accidentes de tránsito con muertes se producen a velocidades inferiores a 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, parece que es más seguro circular a altas velocidades. Los datos suministrados por el Consejo de Seguridad Vial son contundentes. Entre ahí está. Velocidad de los vehículos menores a 100 kilómetros por hora, sin muertes 954 y con muertes 77. Mayor a 100 kilómetros por hora, sin muertes 105 y con muertes 48. Entonces parece que, ¿verdad? Que es lo que dice arriba, que si se viaja a menos de 100 kilómetros por hora, ya es más probable morir, porque hay más muertes. Ahora sí, con base en esta información, indique si el mensaje que presenta la noticia es correcto o no, y por qué no. Me parece, tengo entendido que apareció que se retiró. Entonces, ¿los escucho o los leo ahí en el chat? Buenos días. Ajá. Buenos días. Yo diría que la información que se tiene en el cuadro no es suficiente para Ok. determinar lo que se está diciendo allí. A Ok. modo de ejemplo, los autos cuando van a más de 100 se sobreentiende que vamos en una autopista. Y en ese tipo de vías, de repente, no es necesario que alguien cruce la calle. A diferencia de cuando se va a menos de 100, generalmente puede ir usted quizás en una urbanización 40 kilómetros por hora y es propenso a más accidentes. Esto significa que no necesariamente lo que dice ahí, en pocas palabras, sea del todo cierto. Ok, ok, perfecto. Eso fue lo que ella me escribió, Paulina. No me No, entregó. Rosa tiene abierto el micrófono. Rosa Chávez. No sé si nos está escuchando. Entonces, no, ya se dio cuenta. Perfecto. Entonces, gracias, Eliezer. Precisamente, ya Eliezer dio en un punto, que es que con la información que está allí,
dar semejante titular, estamos, realmente falta mucha información. Pero además de eso que comentó Eliezer, voy a ir un poquito más rápido porque nada más ahí, voy ahí. Podemos ver, ¿verdad? Que en este caso, primero que todo, las relaciones estadísticas no necesariamente reflejan causas y efectos. O sea, basta que, o dicho de otra forma, ese cuadrito con esa tabla no puede garantizar lo que dice esa noticia ficticia, ¿verdad? Que dice que, ¿verdad? Entonces ya es más seguro viajar a más de 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Sin embargo, el detalle también es que aquí hay un detalle muy importante en la estadística que se llama leer detrás de los datos. ¿Ok? Si hacemos ya un cuadro, ¿verdad? Ya no con información solamente vea que aquí es la misma información que teníamos antes. Sin muertes, 954, con muertes, 77. Mayor a 100 kilómetros por hora, 105 sin muertes, 48 con muertes. Okay, es el mismo gráfico, pero lo que se le está agregando es los valores porcentuales, que en este caso, sacando el total de accidentes que hubo menor a 100 kilómetros por hora, como pueden ver, hubo 1031 accidentes cuando la velocidad era menor a 100 kilómetros por hora. ¿Cuál fue el porcentaje de muertes en ese caso? Fue un 7,5%. En el caso de los accidentes con mayor velocidad a 100 kilómetros por hora, tal y como lo dijo ahorita el compañero Eliezer, es que esos accidentes se dan en zonas, se dan en menor medida, ¿verdad? Porque ya se dan en pistas o en lugares ya muy específicos, pero también se dan en menor medida, ya no son tan recurrentes como los accidentes a menos de 100 kilómetros por hora. Pero como podemos ver que en el caso de los de mayor a 100 kilómetros por hora, el porcentaje de muertes es 31,4%. Entonces, aquí en resumen es, si nos quedamos con la tabla de datos, vamos a ver aquí, voy a volverme, si nos quedamos con estos datos, esos datos no son comparativos, no los podemos comparar, porque son datos absolutos, ¿ok? Son datos absolutos, no los podemos comparar. Mientras que si ya leemos detrás de los datos y hacemos en ese caso sacar algunos porcentajes, que es sacar, en ese caso, el valor relativo. Entonces, en este caso se puede visualizar que el porcentaje de muertes en accidentes con 100 kilómetros por hora o menos es apenas de un 7,5%, mientras que en el caso de los accidentes con mayor a 100 kilómetros por hora, la probabilidad de que haya una muerte es de un 31,4%. Entonces ahí precisamente lo que se quiere visualizar es que con ese caso, con datos absolutos, no se puede decir o hacer aseveraciones. Y esta es una noticia ficticia, pero es clásico que en los periódicos vengan las siguientes noticias. Supongo que en Panamá sucede igual. Esa es una noticia aquí en Costa Rica, que es la siguiente. Bueno, ya eso fue lo que... San José, Alajuela y Heredia, esas son las provincias en el centro del país, o sea, las provincias más pobladas. San José, Alajuela y Heredia son las provincias en donde roban más vehículos. ¿Ok? Eso es falso. Sí, tiene abierto. Listo. San José, Alajuela y Heredia son las provincias del centro de Costa Rica. Y entonces dice que
son las provincias donde roban más vehículos. Supongo que en Panamá esta noticia también sale periódicamente. En la ciudad de Panamá es donde roban más vehículos. En la ciudad de Panamá es donde hay más asaltos. En la ciudad de Panamá es donde hay más atracos. O en la ciudad de Panamá es donde tal cosa. ¿Verdad? Es muy normal que eso suceda. Y esa, sin embargo, esa no es una noticia que sea falsa. Sin embargo, no es una noticia que dice gran cosa. ¿Por qué? Porque si tenemos cultura estadística, en el caso de San José, Alajuela y Heredia, si es donde existe la mayor concentración de vehículos, obviamente es donde van a robar más vehículos. O por ejemplo, que los decía, si en la ciudad de Panamá es donde está la mayor cantidad de personas, o se mueve la mayor cantidad de personas porque van a sus trabajos y demás, es normal que en la ciudad de Panamá es donde hayan más asaltos o hayan más atracos. Igual en San José, en Costa Rica. Pero eso no dice nada, porque no es, porque lo que estamos haciendo es dando datos absolutos, que es, porque es diferente, por ejemplo, a un pueblo donde hayan 100 personas o 100 carros y se hayan robado 40 carros, a otro pueblo en donde hayan 1000 carros y se hayan robado 41 carros. Esos datos no son comparables, o sea, datos absolutos no son comparables. Se debe hacer un análisis más profundo y a eso es lo que le insisto, se le llama leer detrás de los datos. ¿Ok? Ok, vamos a ver, faltan 20 minutos, perfecto. Vamos a entrar, les voy a plantear otra situación, ya la tercera, y ya para ir. Les tenía tres problemitas. El tercer problema es el siguiente. ¿Ok? Dice, variables que influyen en la capacidad de lectura de los niños. En una escuela rural, en una pequeña comunidad asiática, se realizó un estudio para determinar las variables que influían en la capacidad de lectura de los niños. Se les seleccionó una muestra aleatoria de 500 niños de edades entre 6 y 10 años. Una de las variables que mostró relación estadística con la capacidad de lectura de los niños fue la circunferencia de la cabeza. O sea, se mide la circunferencia de la cabeza. De modo que entre mayor fuera el perímetro cefálico, mayor capacidad lectura tenían los niños. Considere las siguientes proposiciones. El estudio demuestra que existe una relación causal entre el perímetro cefálico y la capacidad de lectura de los niños. La relación estadística que se presenta es casual, es decir, obedece a la casualidad. Si se seleccionara otra muestra de niños, los resultados posiblemente serían diferentes. Y 3. La relación estadística que se encontró debe obedecer a las particularidades de la comunidad asiática donde se encuentra la escuela, pero no a una relación causal general. ¿Cuáles de esas proposiciones serán correctas? Entonces, analicen 2 minutos para analizar la situación. Entonces, selecciona una muestra de 500 niños de una comunidad asiática de 6 a 10 años. ¿Okay? Y se ve que existe una relación entre la circunferencia o el perímetro cefálico que se le llama y la capacidad para leer, mayor capacidad de lectura. ¿Cuál de estas tres proposiciones son correctas? O si las tres son correctas, o solo una, o solo dos. Entonces, analícenlo. Número 1, que el estudio demuestra que existe una relación causal entre el perímetro cefálico y la capacidad de lectura de los niños. O sea, que sí hay una, o sea, que entre más, disculpen la expresión, entre más cabeza, mejor leen. Eso es lo que dice la número 1. ¿Ok? Que esa fue lo que encontraron. 2, la relación estadística que se presenta es casual, obedece a una casualidad. Y porque si se selecciona otra muestra, puede ser que los resultados sean diferentes. ¿Ok? Esa es otra proposición. Y 3, si la relación estadística que se encontró debe obedecer a las particularidades de esa comunidad.
¿ok? Pero no en general. ¿Ok? Que si ese estudio se hace aquí en Costa Rica, entonces con 500 niños de 6 a 10 años, entonces puede ser que esa relación ya no aplique para a 500 niños aquí en Costa Rica. Eso es lo que dice la tercera indicación. Entonces, analicen un minuto para que piensen y me dicen ahí si la 1, lo pueden poner en el chat. Yo creo que la 1 es verdadera, la 2 es falsa, la 3 es verdadera, ahí lo pueden poner en el chat. Si alguno quiere comentar, lo puede comentar. Okay, los leo, ahí está en el chat, lo pueden escribir. A ver. Dice Eliezer que la 1 y la 3 son verdaderas. Okay. Julia dice que la 2. Dice Nora que la 1 verdadera, la 2 falsa y la 3 verdadera. Okay. La 3 verdadera. Ok. Ok, muy bien. Ok, excelente. Gracias por participar. Vamos a pasar aquí, el PowerPoint. Ven qué interesante. Es bien conocido, ¿verdad? Que conforme se aumenta la edad de los niños, ¿verdad? Y avanzan sus estudios, van adquiriendo una mayor capacidad de lectura. Pero también, principalmente es que la edad que se escogió era de 6 a 10 años. Pero también a mayor edad, el perímetro cefálico también va aumentando. Por lo que esta, aunque es una relación estadística, no es una relación causal. O sea, dicho de otra forma, relación causa-efecto. ¿Ok? A pesar de que, ¿verdad? A pesar de que se da esa relación. Ahorita lo vamos a mostrar con datos y toda la cuestión. Cuando se presentan relaciones estadísticas entre variables que no corresponden a una relación causa-efecto, se debe a que hay una tercer variable que ejerce un efecto confusor en esa relación. Y en este caso hay una tercer variable, que es la edad de los niños. O sea, que los niños de 6 a 10 años, entre más aumenta la edad, mejor capacidad de lectura va a tener. Pero también los niños de 6 a 10 años, entre mayor edad, también el cráneo o el perímetro cefálico también se le va haciendo más grande. Entonces, hay una tercera variable que está afectando ese estudio, que en ese caso sería la variable edad. Entonces, a ese tipo de situaciones en estadística se le llama una relación espuria, así se le llama. Es interesante. Y entonces, que tienen una conexión lógica, aunque puede implicar que debido a un tercer factor, ¿verdad? Que en ese caso se le llama factor de confusión o variable desconocida. A la relación espuria da la impresión de la existencia de un vínculo, pero que ese vínculo no existe. ¿Ok? Entonces, creo que Daniel Gallardo tiene abierto el micrófono. Imagínense ustedes, veamos un ejemplo de lo que acabamos de ver, de una relación espuria. Ojo, vean lo ilógico, ¿verdad? Relación entre el consumo de margarina y la tasa anual de divorcios por 1000 habitantes en el periodo de 2000 al 2009. Entonces ahí están los datos del consumo anual de la margarina, ¿ok? Y ahí está 2000 hasta 2009, y ahí está consumo de margarina. Entonces se puede visualizar una relación que existe, incluso una relación lineal, que existe entre el consumo de la margarina y la tasa de divorcios. Ojo, vean las dos variables que estamos comparando. O sea, que entre más se consuma margarina, es más probable que haya divorcio, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? En ese caso, también existe una
una situación idéntica a la anterior. Entonces, porque hay una situación, digamos que en este caso se llama, esa relación espuria, ¿ok? Porque en este caso, la variable que genera confusión es el tiempo. Como se puede ver en la gráfica, ambas cosas, el consumo de la margarina va bajando con respecto a pasando los años y los divorcios también van bajando con respecto a van pasando los años. Entonces, como van bajando, ambas cosas van bajando, esas dos cosas se puede pensar que tienen relación. Sin embargo, nada tiene que ver el consumo de la margarina con la tasa anual de divorcios. No tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, como a manera de, bueno, no resumen, pero sí un análisis pedagógico de todos esos 3 ejemplos que les puse, más los otros que estamos aquí comentándoles, es necesario una alfabetización estadística, ¿ok? Y eso tiene que darse desde los salones de clase, ¿verdad? Secundino tiene abierto el Cuando micrófono. yo llego a Cabrera, o sea, siento esa felicidad de la familia. Listo, gracias. Entonces, como manera de un cierre pedagógico, debido a los ejemplos que les mostré, es necesaria una alfabetización estadística, pero eso tiene que hacerse desde los salones de clase. Por eso es que está incorporado la estadística y la probabilidad en los programas de estudio, ¿verdad? Que yo lo he hecho de la mejor manera posible y ha sido, pues me asignaron esas funciones, primero que nada, eso el único formativo nuevo que se trabajó fue el de los proyectos para la reposición de tiempo y fue la profe Lorena precisamente la que dio la idea. Es que sí está muy alto. Nosotros nos llamó la atención y dijimos, bueno, eso fue el único formativo. Entonces lo que hice fue simplemente plasmar en el papel lo que nosotros habíamos decidido colectivamente la semana pasada y esta semana. No más. Aprovecharon al máximo ese liderazgo. Ya, ahora sí, listo. No se escucha, pero vamos a ver. Ok, entonces lo que les decía, es necesario, ¿verdad? Insistir en los estudiantes de que la información que se nos presenta a veces es una información parcial y que es necesario leer detrás de los datos. O sea, tener una alfabetización estadística y una actitud crítica hacia los datos, precisamente, ¿verdad? Y esto consiste en llevar un análisis crítico de la información, ¿verdad? No solamente por ver un gráfico, ya decir, así, ah, eso es listo, ya está, ya es suficiente. Entonces, Yo voy a comprar mi estufa. no que es especial para cosas. Gracias. Entonces resulta que la enseñanza estadística tiene dos particularidades a veces, que es una enseñanza tradicional y una que es eso de saberse la fórmula del promedio, saberse la fórmula de la desviación estándar, saberse la fórmula de la media, saberse la fórmula de cómo sacar en datos agrupados la mediana, etcétera. Un montón de fórmulas e incluso cómo elaborar cuadros, cómo elaborar gráficos. Eso no es estadística. Eso es parte de la estadística, pero eso no es estadística. ¿Ok? La estadística, si se enseña la estadística de esta forma, que es solamente saberse fórmulas y aplicarlas, eso, más que estadística, en muchos casos es o aritmética o álgebra, pero no es estadística. Si a mí me dan 5 datos, 5, 8, 20, 25, 30, que saque el promedio, ahí yo no estoy haciendo nada de estadística. Ahí lo que estoy haciendo es sumando esos datos y dividirlos entre 5. Y eso es una operación matemática de números. Eso no es estadística. Entonces, lastimosamente, muchas veces la enseñanza de la estadística tiene ese enfoque. Y ese no es el enfoque de la estadística. ¿Ok?
para hablar de estadística es necesario, ¿verdad? Que hayan posibilitar las destrezas de la lectura, eso es muy importante. El análisis y la interpretación de los datos, ¿ok? De tal forma que no hayan contradicciones en las informaciones. Y además, algo muy importante, creo que lo voy a decir más adelante, es que el promedio que yo saco tenga una relación con el contexto, tenga relación con lo que se está analizando, ¿ok? Entonces, eso precisamente, el contexto es fundamental para poder trabajar con la estadística. Insisto, los datos así por sí mismos no tienen, no es trabajar con promedios, y eso no es estadística, ¿ok? ¿Qué elementos tiene que utilizar el docente para trabajar la estadística o trabajar el área estadística? Profundizar en el hecho de que las técnicas estadísticas, resumen de datos, relaciones numéricas, ¿verdad? Pero que no se permite identificar si las relaciones son causales o espurias. Bueno, que fue lo que vimos, el ejemplo que vimos anteriormente. Y además, que hay necesario, insisto, que es como, no sé, como que ya lo han escuchado eso varias veces en la charla, leer detrás de los datos. Eso es fundamental. ¿Okay? Luego, profundizar en el hecho de que las técnicas estadísticas, datos, establecen relaciones numéricas entre ellos, pero no permite identificar si las relaciones son causales espurias. Bueno, ya eso ya lo expliqué un poco. Y luego, algunos elementos para interiorizar de estas actividades. Es necesaria la cultura estadística, es necesario leer detrás de los datos, ¿ok? Y es importante. Ok, vamos a ver, si hay alguien ahí hablando. Para ir terminando, dos cosas nada más. Quisiera mostrarles. Poder. Sí, claro, Fernando, ya le voy a poner el link en el chat. Vean, lo que quiero que vean es esta información, perdón, nada más que de este sitio web que nosotros aquí en Costa Rica, el proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica, hemos estado trabajando ya desde hace muchos años, que es precisamente tener recursos para los profesores y para los estudiantes, pero que estén acordes a, en este caso, es al currículo, pero la ventaja es que el currículo de Costa Rica tiene este enfoque de la estadística que hemos visto hoy. Realmente los niveles, aquí está séptimo, ahorita estamos con secundaria, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo son los niveles muy parecidos allá en Panamá. Yo estuve viendo el currículo. Y, por ejemplo, si entramos, bueno, yo vi que en décimo año, si entramos en décimo año, aquí pueden encontrar materiales de todo tipo. Voy a enfocarme a los materiales de estadística y probabilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de estadística y probabilidad, si entramos a representaciones, aquí siempre van a encontrar un problema, ¿ok? Para introducir ese tema el tema de representaciones, aquí está un problema, ¿ok? Pero además viene la solución del problema en un video, ¿ok? Explicativo, de menos de 3 minutos o de 3 minutos aproximadamente. Viene explicado el tema, en este caso, qué son representaciones tabulares, qué es la representación circular, etcétera, ¿ok? Luego viene una práctica para que los jóvenes practiquen el tema que se está viendo, que en este caso son representaciones. Y esa práctica, por ejemplo, puede ver que tiene si está correcta, si está incorrecta, y viene toda la solución completa, ¿verdad? Eso lo puede ver el estudiante. Pero además vienen otros recursos adicionales, viene un glosario, ¿verdad? Para que el estudiante, si no sabe qué es una representación textual, sepa que ahí está, cómo representar una representación tabular, qué elementos tiene que contener. Pero además tiene una información para docentes. Y esta información para docentes vienen elementos didácticos, que es cómo llevar a cabo esta actividad en el aula. Sí está muy relacionado con el currículo de Costa Rica, pero no importa, porque a un final dice, esta actividad es para utilizar en esta habilidad. Y resulta que en Panamá existe una habilidad en décimo año muy parecida, o un objetivo muy parecido, o una competencia, como le llaman allá, muy parecida en décimo,
que es utilizar las diferentes representaciones. Entonces, a un final, como les digo, estamos a la par y realmente es bastante son muy similares en muchos aspectos. Entonces, este sitio, insisto, se llama Recursos Libres de Matemática. No solamente pueden encontrar cosas de estadística, sino pueden encontrar cosas de geometría, de funciones, de relaciones y álgebra, de geometría y de estadística y probabilidad. De hecho, ahí estuve viendo que ustedes también trabajan secciones planas en el cono. Yo estoy viendo el currículo y está bastante interesante y coincidimos en bastantes temas. Ahí les dejo el link de la página de esta de Recursos Libres de Matemática. ¿Ok? Dame un momentito para de una vez ahí en el chat voy para que los que puedan bajarlo de una vez, voy a compartirles la presentación, por si gustan tenerla por ahí. ¿Qué sería? Bueno, ahí se la estoy compartiendo. Y luego nada más voy a finalizar mi presentación. ¿Ok? Dándole un par de datos. Bueno, que insisto, esa es la página que les decía. Le damos gracias por la atención y que ojalá que Panamá le gane hoy a México y por goleada, ojalá. ¿Okay? No tengo nada contra México, pero bueno. ¿Okay? Entonces, y muchas gracias por su atención. Ahí está mi correo electrónico para que por cualquier cosa siempre ahí estoy a disposición. Es muy bien. Qué gusto poder escucharlo, profesor. Excelente presentación. De verdad que le damos muchas gracias. En este momento vamos a iniciar las preguntas y respuestas, algún tipo de presentación, opiniones también por parte de los participantes. Aquí Marvin González dice muchas gracias, profesor. Ángel Medrano dice excelente presentación. Joana Julibet, gracias, profesor. De verdad que el público está bastante satisfecho, muy satisfecho con la información que usted nos ha dado. De verdad que ha sido bastante ilustrativo aquello de la comprensión de las gráficas, la información que podemos obtener, cómo se puede manipular la información a través de las imágenes, ¿verdad? Si no las colocamos bien. De verdad que muy interesante. Sonia Centeno también dice excelente, profesor. Daniel Gallardo, muchísimas excelente, profesor. Si tienen alguna pregunta, por favor, aquí en el chat, o si bien gustan, pueden activar su micrófono, como ustedes gusten. Sí, es importante ver que la responsabilidad que tenemos como profesores de primaria y de secundaria es una gran responsabilidad. O sea, yo sé que solo enseñar matemática es una responsabilidad complicada, ¿verdad? Pero enseñar matemática, estadística, cultura estadística, todavía es una gran responsabilidad. Pero es necesaria, pero es necesaria. Así es, profesor. Para regresar. Porque a mitad de la noche tengo que usar a Daniel porque está pegado y yo le digo, me cae conectado a la cama libre. Ok, ya silencio. Muchas gracias, profesor. Bien, dice Andrés Toribio, gracias, me parece excelente y me quedo con el aprendizaje de hay que aprender a interpretar detrás de las gráficas, disculpen. Es una manera de tener conocimientos, conmemorables conocimientos, dice Jorge González. Fernando Salgado dice, es verdad que hay que enfatizar y enfatizarnos en estadística. Sara Méndez, excelente presentación. Lástima que los compañeros no estaban, bueno, son cosas que vivimos aquí, ¿verdad? Con la tecnología. Eso pasa. Fabio Navarro dice, dada la información de la pandemia, considera que hay mala interpretación de datos, sea con o sin intención. ¿Qué opina usted, profesor? Esa pregunta, vean, bueno, primero que todo, que tiene que ver con respecto a la pandemia, creo que estamos en un momento histórico, obviamente fatal y todo lo demás, pero que es un momento en donde se están generando cualquier cantidad de datos y que podemos utilizar esos datos
para que nuestras clases sean reales, o sea, para que realmente se utilicen contextos reales. Basta con hacer un análisis de casos por día en diferente periodo, y entonces hay que hacer un gráfico estadístico, por un gráfico lineal, etcétera, y ver el comportamiento de ese gráfico y analizar qué fue lo que pasó aquí, qué fue lo que pasó allá, qué pasó en esas fechas, qué no pasó en esas fechas. Eso es estadística, precisamente. Con respecto a la pregunta que dice, que plantea muy interesante Fabio, creo, por ejemplo, aquí en Costa Rica se han dado los datos tal y como son, ¿verdad? No hay, pero sabemos que en muchos países no ha sido así, y precisamente con toda la intención, ¿verdad? Entonces, hay muchos países donde lastimosamente el acceso a la información real es totalmente falsa, y se sabe, ¿verdad? O sea, estamos en una pandemia. En una pandemia todos vamos a estar afectados, y eso no significa que un país no se va a ir afectado, todos vamos a estar afectados. Entonces, hay países que lo han hecho con intención, el hecho de ocultar o alterar datos, ¿verdad? Pero realmente yo creo que ahí más bien no es una cuestión más, no es una cuestión estadística, es que la cuestión estadística es que yo muestre la información de otra forma, ¿verdad? O sea, que muestre los datos que son, pero de una forma manipulada. Eso es manipulación, ¿verdad? Pero la otra cosa es ya ocultar información, pero ya esos son otros, ya es meternos en otra, en otra charla o en otro contexto, ¿verdad? Complicado, ¿verdad? Hablaríamos de, disculpa, Cintia, hablaríamos de ética, ¿verdad, profesor? Claro, desde todo punto de vista, ¿verdad? Sí. Exacto. Y quitemos resolución de problemas, hablemos más de cualquier contexto, o sea, normalmente trabajemos en contextos. O sea, la estadística, la simple cálculo de, por ejemplo, yo tengo una serie de datos 5, 5, 7, 8, 20, 20, 25, 30, 35, 35, 25. Calcule la moda. Eso no es estadística. Eso es, insisto, es simplemente identificar entre datos cuál es el que más se repite, que en ese caso sería número de repeticiones. Eso es una cuestión que tiene que ver con conteo. Eso es una habilidad de números. La habilidad que se está logrando ahí es una habilidad de números. El hecho de que en qué momento pasamos a que sea estadística, a que esos números estén dentro de un contexto, ¿okay? Ya sea edades o pesos o lo que sea, y que además, ¿qué significa la moda en eso? Ahora aquí, calculemos la moda, ¿ok? La moda es 25, pero ¿qué significa esa moda en ese contexto? Significa que la mayoría de los muchachos que están ahí, bueno, la mayoría no, perdón, eso es erróneo, que el valor que más se repite es 25, o sea, que 25 kilos son los que más se repiten, o sea, pero que tanto el promedio como cuando se hacen esos cálculos, que hay que hacerlos, que son cálculos aritméticos o algebraicos, que hay que hacerlos, tengan un contexto, tengan un significado. Y precisamente, de una vez contexto a lo que está planteando don Wilton, si se hace así, sí se está desarrollando un pensamiento, ¿verdad? No se está trabajando o sea, la fórmula por la fórmula. Entonces, que la fórmula por la fórmula no tiene sentido. Eso es como, por ejemplo, no sé, ustedes como profesores de secundaria se dan cuenta, clasiquísimo, no sé si allá en el currículo se ve el teorema de Tales. Entonces, el teorema de Tales es de geometría. Vemos el teorema de Tales, que es la proporcionalidad de esos segmentos y demás. Decimos y recitamos el teorema de Tales y nos vamos a averigüe X. O sea, si esto mide X, si esto mide 5, si esto mide 8, si esto mide 20, ¿cuánto mide X? Eso, el teorema de Tales deja de ser, o sea, el ejercicio
deja de ser geométrico, pasa a ser algebraico. Entonces, y no estoy diciendo que esté malo, pero está bueno el ejercicio como un ejercicio algebraico, no como un ejercicio geométrico. Entonces, ¿ahí estamos desarrollando pensamiento geométrico? No, para nada. Estamos desarrollando álgebra. Que en este caso, insisto, para desarrollar un pensamiento, en este caso se le llama pensamiento estocástico. Estocástico es cuando se relaciona la estadística y la probabilidad. Para desarrollar ese pensamiento se debe de trabajar siempre con situaciones de contexto. Y ojalá de contextos reales que, como les comentaba ahorita, con este montón de datos que tenemos de la pandemia, o sea, ahí tenemos cualquier cantidad de información que se puede utilizar, ¿verdad? Muy bien, profesor. Acá le tenemos otra pregunta. Linet Campos dice, ¿desde qué edad escolar usted considera o recomienda iniciar a trabajar la interpretación de gráficos? Sí, esa es una buena pregunta. Desde primer grado de escuela, o sea, ojalá desde preescolar. Pero obviamente, de hecho aquí en el currículo de Costa Rica sí está. O estamos hablando de la interpretación, ¿verdad? No la construcción, porque es diferente. Pero obviamente adecuado a su nivel, ¿verdad? Que en este caso es poner un grafiquito básico que tiene que ver, incluso puede ser un gráfico de barras muy básico que tiene que ver con pasatiempo favorito. Entonces está el fútbol, hay 10 chiquitos de fútbol, incluso que lo pueden construir a mismo, o sea, que la docente lo vaya construyendo en el aula y después entonces se les hace preguntas con respecto al gráfico. ¿Cuál es el pasatiempo favorito? Entonces ya los niños tienen que interpretar el gráfico, ya no los datos por separado, sino el gráfico completo, pero estamos hablando de un gráfico básico. Pero ya luego, precisamente desde primer grado de escuela se va a ir construyendo hasta ya llegar a niveles de secundaria, a finales de la secundaria, en donde ya el estudiante va a tener la capacidad de construir cualquier tipo de gráfico, e inclusive con software. Vi que tienen un software, ustedes que utilizan un software para hacer gráficos estadísticos, el NTIS o algo así. Pero no importa, un Excel, pero eso es una habilidad que también debemos lograr en nuestros estudiantes, que utilizan la tecnología para eso, ¿verdad? Entonces, eso es importante también. Entonces, pero sí tiene que ir, precisamente eso es lo que se le llama una coherencia vertical del currículo, que tiene que, o sea, que se vayan creando poco a poco las bases para el siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, pero sí es entre antes, mejor, ¿verdad? Bien, muchas son las felicitaciones, profesor, que tenemos aquí en el chat. Buenos días a todos y todas, bendiciones. Gracias, profesor, por compartir sus conocimientos y experiencias. Por aquí también tenemos, excelente, dice Fernando Salgado. Profesor, le tenemos la certificación, ese agradecimiento por parte de la CENACYT. Vamos a leerle la certificación antes de dar finalizada la conferencia. Otorga el presente certificado. Voy a compartir la pantalla, me disculpan. Mientras